Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. En nuestro audio anterior dijimos que después de haber analizado el texto de Mateo 5, 17 al 20 y su enseñanza, podían quedarnos algunas preguntas por resolver, tales como si debemos o no poner las leyes del Antiguo Testamento en práctica. Son también reglamentarias para nosotros, los creyentes cristianos, la ley del levirato, la pena de muerte para los profanadores del sábado, adúlteros, hechiceros, maledicentes, etc. Estas y otras preguntas quedaban pendientes de resolver y serán resueltas en este audio, que es el estudio sobre Mateo 5, 17 al 20, en su segunda parte. Bien, vayamos entonces a nuestro segundo audio. Mateo capítulo 5, verso 17 al 20 dice: No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una coma ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. En nuestro canal de YouTube, @PastorELZ, encontrarán publicado el primer estudio sobre Mateo 5, 17, 20. Ahí realizamos un análisis textual demostrando la tesis de que el creyente no debe menospreciar ni lo más diminuto de las Escrituras, porque éstas nos llevan a Cristo y a la genuina rectitud. Sin embargo, la proposición ya analizada allí no implica que sostengamos que los creyentes deban judaizar, lo que supondría atravesar el rito de iniciación de circuncidarse y luego cumplir toda la ley. Lo que sostenemos es que los creyentes cristianos ni estamos obligados a circuncidarnos ni a guardar toda la ley del antiguo pacto, pero tampoco podemos desecharla sin más. Como vemos, el pasaje seleccionado es controversial. Por esto es necesario determinar qué más nos enseña el Nuevo Testamento acerca de la obediencia a la ley por parte del creyente cristiano. Por lo dicho, nos comprometimos a tratar el estudio de este verso en 2 audios. En el primero ya hicimos el análisis textual y lo encuentran en mi canal de YouTube @PastorELZ como el Sermón del Monte. Es el audio 13 de la serie. Y presentamos ahora un segundo audio que es el análisis doctrinal de este pasaje selecto de Mateo 5, 17 al 20. Ahora, en este audio sustentamos que no menospreciar ni lo más diminuto de la Escritura no significa vivir bajo el régimen del antiguo pacto hebreo, sino aprender su correcta interpretación y el uso que le corresponde. Repito, no menospreciar ni lo más diminuto de la Escritura no significa vivir bajo el régimen del antiguo pacto hebreo, sino aprender su correcta interpretación y el uso que le corresponde. Pero, ¿cuáles argumentos demuestran que no estamos bajo la ley del antiguo pacto? Les invito a prestar mucha atención y ser disciplinados para escuchar hasta el final esta enseñanza. Los siguientes argumentos demuestran que no estamos bajo la ley del antiguo pacto. A saber, el propósito del antiguo pacto no era ser permanente. Luego, no todas las leyes del antiguo pacto son normativas para nosotros. Luego, el nuevo pacto reemplaza al antiguo. Desarrollamos pues cada una de estas ideas. Primero, el propósito del antiguo pacto no era ser permanente. En general,
podemos considerar que el pacto antiguo era de naturaleza temporal. Preguntas sencillas como ¿para siempre debían sacrificarse animales? O si era viable para los hombres el cumplimiento absoluto de lo promulgado, etc., evidencian la naturaleza temporal del pacto antiguo. Ya Hebreos capítulo 7, 18 al 19 nos dirá: hay, por una parte, la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza, por medio de la cual nos acercaremos a Dios. Por ello, debe entenderse al menos 4 de los propósitos esenciales del antiguo pacto. Su propósito es mostrarnos la verdadera rectitud esperada de nosotros. Su propósito es definir lo que es pecado. Es evidenciar nuestra dificultad para ser perfectos. Y su propósito es llevarnos al Salvador. Como dirá Francisco Lacueva en uno de sus libros, servir de ayo, es decir, paidagogos, o sea, de criado que lleva a los niños al colegio, a la vez que les enseña buenas maneras y les impone correctivos por sus travesuras. En este caso, la ley, Gálatas 3, 23 al 24, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley hasta la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, ahí está la palabra ayo, hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. En síntesis, el primer argumento que demuestra que no estamos obligados a vivir bajo el antiguo pacto es que éste no fue establecido para ser permanente. Ahora veamos el segundo argumento, y es que no todas las leyes del antiguo pacto son normativas para todos. Si consideráramos el antiguo pacto como vigente, tendríamos que asumir que todos estuvieran obligados al cumplimiento de su ley, esto es, judíos y gentiles. No obstante, una mirada más detenida nos permite distinguir que el tipo de ley incluyente u obligante a todo el género humano es, en esencia, solo la ley moral. Me explico. Existen en el Antiguo Testamento diferentes tipos de leyes que de modo muy superficial podríamos definirlas como leyes éticas, leyes civiles, leyes penales, leyes ceremoniales, sacerdotales, agronómicas, alimentarias, sanitarias, etc. Estas se suelen agrupar en 3 bloques principales: las leyes judiciales, las leyes ceremoniales y la ley moral. De estos 3 bloques legales, solo la ley moral es permanente y transversal a todos, mientras las demás obligaban al pueblo de Israel hasta la llegada del nuevo pacto. Un ejemplo de ello son las festividades judías descritas en la ley, que no obligan a las demás naciones, toda vez que son recordatorios explícitos de la historia y cultura de Israel. Las enramadas, la Pascua, Luna Nueva, etc. Por esto el apóstol Pablo critica de los Gálatas que estaban siendo confundidos por los judaizantes de esta manera. Gálatas capítulo 4, verso 10 al 11. Estáis observando escrupulosamente días y meses y tiempos y años, y temo por vosotros que de algún modo haya trabajado en vano entre vosotros. Por su parte, la ley moral es una que está grabada en el interior de toda la especie humana desde su creación. El hombre puede intuir cierto grado de rectitud y principios de moralidad desde su interior, más allá de que los obedezca o no. Los distingue, sí,
Romanos 2:15 nos lo dice muy bien. Los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Se trataría pues de una forma de conciencia colectiva. En el caso de los creyentes cristianos, sabemos que el Espíritu de Dios ilumina su intelecto para que puedan comprender la voluntad divina, por lo que son guiados por el Espíritu hacia una elevada moral. Esto nos lleva a entender por qué Pablo indica en Gálatas 5:18 lo siguiente: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El creyente no está bajo la ley del antiguo pacto, pero está bajo la guía del Espíritu que le conduce a la ley moral. En síntesis, el segundo argumento que demuestra que no estamos obligados a vivir bajo el antiguo pacto es que no todas las leyes son transversalmente normativas para judíos y gentiles. Bien, tenemos ahora un tercer argumento. El nuevo pacto reemplaza al antiguo. La doctrina de la obsolescencia del antiguo pacto se desprende de la lectura de la epístola a los romanos, la carta a los hebreos, a los gálatas, segmentos del libro de los Hechos, de Colosenses, etc. Recomendamos por eso un estudio detenido de cada uno de esos libros del Nuevo Testamento. Pero ahora, lo que es viable es hacer una revisión de los elementos esenciales que allí se plantean. Y aquí quiero hacerles un obsequio, estimados amigos y hermanos. Les regalo un catálogo de 15 argumentos que demuestran por qué los creyentes no estamos bajo la ley del antiguo pacto. Preste atención entonces a este regalo que le hago. Veamos. Se prometía un nuevo pacto, lo que supone dejar obsoleto al antiguo. El autor de la carta a los hebreos toma el verso de Jeremías 31:31 como uno de los argumentos de la caducidad del antiguo pacto. Si se prometía un nuevo pacto, y este ya ha llegado a causa del Cristo, el antiguo no está vigente y no resulta obligante. Luego, a Dios mismo no le agradaba el sistema de sacrificios del antiguo pacto, nos dice también la carta a los hebreos. Hebreos 10:8-10 dirá: diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste, ni escogiste, las cuales son ofrecidas según la ley. Y entonces ha dicho: he aquí, he venido para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer lo segundo. Y en esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. A Dios mismo no le agradaba el sistema de sacrificios del antiguo pacto, solo eran necesarios temporalmente. Y en el mismo libro, el autor hace hincapié que sacrificar toros y machos cabríos no es agradable a Dios, por lo que el Hijo se dispuso a ofrecerse a fin de quitar el ineficiente sistema de sacrificios y establecer la verdadera voluntad del Padre en estos respectos. Seguido, otro punto. Se cumplió lo prefigurado por los tipos del antiguo pacto con el antitipo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prefiguraba las cosas que habrían de venir. La ley ceremonial, sus sacrificios y los ritos prefiguraban la muerte sacrificial del Cordero de Dios. Y si Cristo es el cumplimiento de lo tipológico, los tipos quedan obsoletos una vez cumplidos. Citas que ayudarían a sustentarlo son Colosenses 2, del 16 al 17,
Hebreos 10:1, etc. Y avanzo. La superioridad del templo celestial y el oficio mediador del Cristo allá relevó al templo terrenal de Jerusalén y a su sistema. El templo terrenal era solo una réplica menor del templo celestial. La superioridad del templo celestial es indiscutible. Llegado el nuevo pacto, el terrenal es superado. Máxime si el mismo Señor advirtió que la verdadera adoración no estaría restringida al templo, como lo dice por ejemplo en Juan capítulo 4 versos 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde es necesario adorar. Y Jesús le dice: mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Y luego, si notamos que finalmente el templo terrenal fue destruido por las tropas romanas en el año 70 después de Cristo, el argumento cobra mayor fuerza. Sigue perenne el templo celestial y el templo terrenal fue relevado. Otro punto a tratar es que la presentación del sacrificio definitivo de Cristo dejó obsoleto al sistema de sacrificios del antiguo pacto. Y es que en el templo terrenal era necesario sacrificar siempre animales en busca de redención del pecado, evidenciándose con eso su ineficacia salvadora. Jesús, sin embargo, presenta un único y final sacrificio de su propio cuerpo, por lo que el sistema sacrificial del pacto antiguo quedó obsoleto. Pueden estudiar las citas del capítulo 10 de Hebreos, también Hebreos 10, verso 4. Ahora, también vemos que el sacerdocio perenne de Jesús supera en eficiencia al de los sacerdotes mortales. La muerte de sucesivos sacerdotes mostraba la dificultad para mediar de manera perpetua. Hebreos capítulo 7, 23 al 25 dirá: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte les impedía continuar. Pero él, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La debilidad de los sacerdotes humanos quedó superada con el sacerdocio eterno de Jesucristo, quien ofrece eficiente mediación permanentemente en el templo celestial, haciendo innecesario el sistema levítico del antiguo pacto. Hebreos 9, 24 al 26, Hebreos capítulo 10, versos 12 y 13, 21 al 22, en fin. Ahora, el sacerdocio melquisedeciano es eterno y aún previo al del antiguo pacto. La carta a los Hebreos señala que el sacerdocio levítico queda superado por el sacerdocio de la línea de Melquisedec, que se interpreta como previo y eterno. El Nuevo Testamento señala a Jesús como verdadera línea sacerdotal. Es decir, que el sacerdocio levítico no está vigente ya. Hebreos 5:10 lo sustenta: y fue proclamado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Sugiero también que se lean los versos del 5 al 6, Hebreos capítulo 6, verso 20,
Y esta enseñanza se extiende por todo el capítulo 7 también de Hebreos. Es bueno que lo lean ahí. Debo avanzar. Otro argumento importante es que el sacerdote de Judea reemplazó a los de la tribu de Leví. Jesús desciende de la tribu de Judá y no de Leví. El antiguo pacto ordenaba el oficio de los descendientes de Aarón, que son de la tribu de Leví. El nuevo pacto trae consigo entonces al sumo sacerdote Jesús, que es de la línea de Judá, por lo que el sacerdocio de Leví fue reemplazado. Argumento de Hebreos capítulo 7, verso 11 al 12. Si entonces la perfección hubiera sido por medio del oficio sacerdotal levítico, pues en esa base el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había de levantar otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Sigo con otros argumentos. La obediencia vicaria de Jesús satisface las demandas que la ley nos exigía. Y es que el Señor Jesús fue enviado como segundo Adán. Mientras Adán pecó, trayéndonos como consecuencia una naturaleza pecaminosa, el Señor Jesús no solo no pecó, sino que cumplió plenamente toda la ley. Y su obediencia suple la desobediencia del hombre a la ley. La obediencia de Cristo suple lo que el hombre nunca pudo cumplir. Y luego hay un argumento muy interesante, y es que la muerte vicaria del Cristo nos alivió de la maldición, la condena y muerte que nos aquejaba por la punición de la ley contra nosotros. El Señor no solo asumió la obediencia que el hombre no pudo presentar, también la muerte, que era castigo por el pecado del hombre. Llevó en su propio cuerpo también la maldición que recae sobre los desobedientes a la ley, por lo que la ley deja de tener poder punitivo sobre el creyente. Gálatas 3:13 nos dirá: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Presento otro argumento adicional que es uno de mis favoritos. Nuestra identificación con la muerte en el bautismo es el fin del poder obligante y punitivo de la ley. Esto es que, dada la muerte vicaria del Cristo, el pecador arrepentido procede al bautismo, que es una señal de identificación con la muerte del Señor y es señal de su propia muerte. Y así la ley pierde su poder normativo u obligante sobre el que ya se haya muerto. Romanos 7:6 dice: pero ahora fuimos desligados de la ley al morir, a la que estábamos retenidos, para servir en novedad de espíritu y no en obsolescencia de letra. O en Romanos 7:4, cuando se nos dice: así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que llegarais a ser de otro, del que fue levantado de entre los muertos, a fin de que diéramos fruto para Dios. Otras citas que hablan acerca de nuestra propia muerte y esta desvinculación del poder punitivo y obligante de la ley son Colosenses 2:20 al 21, Colosenses 2:12, Romanos 7:1 y 2, Romanos 6:4, en fin. Qué hermoso lo que nos ofrece el Evangelio, ¿verdad? Nos da esperanza, nos da alivio. Y eso que aún no hemos terminado con todos los argumentos, aunque lamentablemente ya solo faltan unos pocos. La debilidad del antiguo pacto
de otorgar salvación evidencia la necesidad del nuevo pacto. La carta a los Hebreos señala que la reiteración de sacrificios evidenciaba su ineficacia para remover permanentemente la culpa y el poder del pecado. Lo dice muy claro en Hebreos 10, verso 4 y 5, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. El antiguo pacto no podía conseguir la plena justificación o salvación del pecador. Lo que sí logró el sacrificio del Cristo del nuevo pacto. Por otra parte, la debilidad humana se beneficia entonces del nuevo pacto y la obra supletoria de Cristo. Si el hombre pudiera obedecer la ley del antiguo pacto, alcanzaría la justificación por medio de ella. Esto nos lo dice Gálatas 3:21. Pero no puede, pues, por lo que la salvación está totalmente fuera del alcance del pecador. Dicho pacto resulta ineficiente para salvar y revela la necesidad del Salvador, asunto del que ya se percataba Pedro. Hechos capítulo 15, verso 10, le cita diciendo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Se refería así a la ley. Sigue el argumento de que el dictamen del Concilio de Jerusalén nos relevó del cumplimiento de la ley del antiguo pacto. Y es que la controversia de si se debe judaizar o no, no es nueva. La sufrieron los primeros creyentes. A mediados del siglo I después de Cristo, fue abordada en el Concilio de Jerusalén esta cuestión, que estableció que los gentiles no debían ser obligados a someterse a la circuncisión ni a la ley de Moisés. Por eso leemos Hechos capítulo 15, el verso 24 y el verso 28. Dirá esto: por cuanto oímos que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas. Porque ha parecido bien entonces ahora al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna. Se estaba refiriendo así de que los gentiles no estarían obligados a judaizar. Y el último argumento de esta lista de 15 es que la justificación por la fe evidencia el acceso a la salvación sin el uso del antiguo pacto. Pablo sostiene que Abraham consiguió ser declarado justo cuando no existía la ley del antiguo pacto, evidenciando entonces que se alcanza por la fe, fe que se expresa en Dios, en el Cristo. La ley no logra salvarnos, dirige nuestra fe hacia el Salvador, en quien encontramos la justificación y la salvación por fin de nuestros pecados. Gálatas 2:16. Y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. El tercer argumento nos ha mostrado que el antiguo pacto queda reemplazado por el superior nuevo pacto. Queda demostrado, además, que no estamos obligados a vivir bajo el antiguo pacto, pues ya Cristo cumplió lo que éste prefiguraba, demandaba y castigaba. Es Cristo quien nos provee su eficiente ministerio de mediador perpetuo, por lo que el pecador puede venir a Él para salvación, sin recurrir al antiguo pacto.
Lo dirá Hebreos 10, verso 21 al 22, de esta manera. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. En esencia, como vemos, en el nuevo pacto, Cristo provee todo lo que el hombre necesita para alcanzar su salvación, ser librado del castigo de la ley y por la iluminación del Espíritu de Dios, distingue ahora la ley moral que Dios le exige. Hasta aquí hemos visto el análisis doctrinal, pero es necesario también revisar los aspectos prácticos. Hemos desarrollado 3 argumentos que demuestran que los creyentes cristianos no estamos bajo la ley del antiguo pacto, ni obligados a cumplir la ley del mismo, pero con todo, alguno podría confundir esto con que entonces podríamos vivir desenfrenadamente, sin ley, sin restricciones. No obstante, no es eso lo que la doctrina cristiana sostiene. ¿Cómo deberá conducirse entonces el creyente cristiano sin estar bajo la ley? El Sermón del Monte mismo, de donde hemos partido con el análisis del capítulo 5, versos 17 al 20, nos mostrará también algo: la demanda de perfección. Término griego teleios, que significa justamente perfecto o completo. Y se cita en Mateo 5:48, cuando dice: vosotros pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo que nos decía Jesús. Por lo que ser cristiano supone trabajar en nuestra propia santificación, aunque no tengamos la ley. Luego, el apóstol Pablo aporta su cuota también en Romanos 6, 12 al 14, que es un pasaje precioso, donde él equilibra la gracia y la libertad. Romanos 6, 12 al 14 dirá: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios, como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Reflexionando entonces, nos damos cuenta que la Escritura, si bien dice que ya no estamos bajo la ley, es decir, ni bajo su poder, ni bajo sus obligaciones, no nos libera de la responsabilidad de ser perfectos, santos o usar nuestro cuerpo para rendir honor a Dios en obediencia a la buena moral. Esto nos lleva entonces a seguir reflexionando además en el tema que nos ocupa. Es claro ya que los creyentes no debemos menospreciar ni lo más diminuto de las Escrituras, pero debemos darle su correcto uso. Esto no significa convertirse en judíos, sino en cristianos. Extraer de todas las Escrituras las enseñanzas éticas para una vida recta que esté acorde a la revelada voluntad de Dios. Y ya que el creyente iluminado puede entender mejor la ley moral, debe ser dócil a lo que le dicta la conciencia. Quisiera añadir que en una perspectiva más práctica, tenemos catálogos éticos en toda la Escritura que nos conducen a una conducta que sea agradable a Dios y a la vez acorde con la ley moral. Para esto, poner en ejercicio la ley moral supone el cumplimiento de los 10 mandamientos,
el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, el servicio a los demás por amor, hacer con otros lo que deseamos que con nosotros se haga. Esta conocida expresión, vivir en el espíritu y no en la carne. También Filipenses 4:8 nos da una buena dirección cuando indica: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, considerad estas cosas. También, si nos ocupamos de purificar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras palabras y acciones, andamos conforme a la ley moral. Y es que el Señor valora, amados hermanos, virtudes particulares que también complementan esto. La justicia, que es rectitud, la misericordia y la humildad. Quizá Miqueas 6:8 nos ayude en esto, porque es otro magnífico resumen de la moral y la piedad, cuando dice: oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahvé pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y conducirte humilde delante de tu Dios. En esencia, amados, el creyente como hombre de Dios debe ser santo, perfecto, amoroso, compasivo y servicial. Concluyo entonces. En un primer audio sobre Mateo 5, 17 al 20, argumentamos que no debemos menospreciar ni lo más diminuto de las Sagradas Escrituras, porque nos conducen a Cristo y a la verdadera rectitud. Y dado que esto podría confundirse con un llamado a judaizar, vimos necesario ampliar el estudio, planteando un panorama doctrinal más comprensivo que ayudara a esclarecer en qué manera el creyente debe abordar el antiguo pacto. Y argumentamos la proposición siguiente: no menospreciar ni lo más diminuto de la Escritura no significa vivir bajo el régimen del antiguo pacto hebreo, sino aprender su correcta interpretación y el uso que le corresponde. Pero, ¿cuáles argumentos demostraron que no estamos bajo la ley del antiguo pacto? Los siguientes argumentos. El propósito del antiguo pacto no era ser permanente. Luego, que no todas las leyes del antiguo pacto son normativas para todos, sino la ley moral. Y también que el nuevo pacto reemplazó al antiguo. Allí nos abocamos en un análisis bastante largo, donde desglosamos varios ítems que demuestran la caducidad del antiguo pacto, tales como que se prometía un nuevo pacto, lo que presuponía dejar obsoleto al antiguo, o que el sacrificio definitivo de Cristo dejó obsoleto al sistema de sacrificios del antiguo pacto. También que nuestra identificación con la muerte en el bautismo es el fin del poder obligante y punitivo de la ley sobre el hombre. Que el dictamen del Concilio de Jerusalén nos relevó del cumplimiento de la ley del antiguo pacto. Y un argumento muy poderoso, que la justificación por la fe evidencia el acceso a la salvación sin el uso del antiguo pacto. Por esto, amados hermanos, somos exhortados a vivir guiados por el Espíritu de Dios, iluminada la conciencia por Él, y a extraer de todas las Escrituras las enseñanzas morales que nos guíen a una ética cristiana elevada. Finalmente, ahora es un momento para que usted reflexione.
se percibe aliviado por no estar bajo el antiguo pacto y agradecido por la obra perfecta del Señor a favor suyo? Le pregunto, ¿será usted dócil al Espíritu de Dios y a la voz de su conciencia que lo guía a obedecer la ley moral? Hágalo así. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido hacer un estudio sobre qué lugar ocupa el antiguo pacto en la vida del creyente y qué lugar el nuevo, y cuáles son las demandas, así como las ventajas y bendiciones que todo esto nos prodiga. Te agradecemos, Señor, porque por tu Espíritu podemos distinguir la ley moral y a la vez ser capacitados por Él para poder ponerla en práctica. Gracias, Señor Jesucristo, por mediar de manera permanente por nosotros. Y gracias porque por tu obra perfecta, ahora sí tenemos acceso a la salvación. Te agradecemos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos amados, que el Señor los bendiga.